crecimiento es como la solución a todos nuestros problemas y en el fondo es cierto, es una necesidad para todos, es una necesidad para nuestras organizaciones y creo que estamos un poco al debe en eso, en crear empresas que no solamente crezcan, sino que tengan resiliencia, que permanezcan en el tiempo. Ahora, cuando hablamos de crecimiento, solemos hablar, como mencionan en los diarios, del crecimiento del PIB, del crecimiento de la inversión, pero eso tiene una bajada en el crecimiento de las empresas mismas. Las empresas son las que dan trabajo, las que crean bienes de capital, las que producen, y ahí es donde nosotros tenemos que, ya sea como empresario o como parte del equipo, porque al final el crecimiento de una empresa depende de todos los que trabajan en ella, aunque sus dueños o administradores den los lineamientos principales, no sirve de nada si el equipo no se mueve en eso. Por eso es tan importante los temas de liderazgo. Llevando la pelota un poco al piso, cuando hablamos de crecimiento de nuestras empresas, nosotros tenemos que elegir un indicador, un número duro que nos sirva de referencia, que nos sirva de medida para compararnos, para ponernos metas. Y ese número lo tenemos que elegir bien y adecuado a nuestra realidad. Como todos los temas de estrategia, tiene que ser adecuado a nuestro caso particular. Y pueden ser muchas cosas, pueden ser las utilidades de la empresa, cómo van creciendo las utilidades, puede ser el EBITDA como una medida más financiera. Algunos pueden pensar que pueden medir su crecimiento en UF vendidas al año o metros cuadrados calculados al año. Es importante elegir bien y elegir una medida que nos permita compararnos entre distintas empresas. También quiero decir que algunos pueden pensar que nuestro crecimiento está muy amarrado a las decisiones que toman nuestros clientes. En el fondo, decir, como estamos en el medio de la cadena productiva de la construcción, entonces estamos muy amarrados a lo que digan los inversionistas, los que generan los proyectos o los que compran los proyectos al final o hacen inversión de renta de esos proyectos. Y yo quiero proponerles también y decirles que no es solamente eso. Existe un espacio en que nosotros podemos crear desacoplados de lo que hagan o no hagan nuestros clientes. Una de esas formas es la diversificación, en la que me voy a meter un poco más adelante. Cuando pensamos en crecer, una de las principales cosas, de lo primero que tenemos que hacer es fijarnos una meta. Una meta con la que soñemos, a la que queremos que queremos llegar, una meta con la cual motivar a nuestro equipo, y eso tiene que ser algo grande, desafiante, pero al mismo tiempo realista. Y una de las formas de encontrar desafíos realistas es mirando lo que han hecho otros en el mundo. Entonces, por esto destaco al ingeniero Ove Arup, un ingeniero británico, que es el fundador de una de las empresas de ingeniería más grandes del mundo, que hace proyectos como los nuestros, como los que hacemos nosotros. Y si uno ve un poco la historia, yo personalmente no veo ningún motivo por el cual él lo puede hacer y nosotros no. Nosotros tenemos todas las capacidades para construir una empresa como la que construyó Ove. Es decir, mi indicador. Una de las tendencias, una de las ideas que le quiero transmitir es la diversificación. Dejar de vernos como oficinas de ingeniería estructural y vernos como oficinas de ingeniería. Nosotros podemos hacer mucho más y creo que tenemos el deber de involucrarnos un poco más en los proyectos. Si vemos los servicios que entrega esta empresa, solamente son muchos, después lo pueden investigar, pero si vemos solamente los que están en el área de la ingeniería dura, uno encuentra más de 30 servicios distintos. Y con eso quiero mostrarles que no tenemos que correr todos por el mismo camino. O sea, hay muchas alternativas, muchos modelos de negocio y muchas formas de crecer que nos permitan ir abordando distintas necesidades de nuestros clientes para distintos tipos de clientes. Los clientes han ido cambiando y podemos ir encontrando nuevas y desarrollando nuevas
nuevas necesidades. Tenemos que hacer crecer nuestro espectro de servicio, y eso lo tenemos que hacer involucrándonos más en los proyectos. Una de las formas de trabajar en eso que hablamos de repente, que no podemos modificar nuestras tarifas y ese tipo de cosas, es involucrándonos más en los proyectos, mostrándole a los clientes que podemos hacer más cosas y solucionarles más problemas. Y nuestra posición en la cadena de la producción, de la construcción, como en el medio, nos da muchas oportunidades, tanto abordando el proyecto desde el principio con los arquitectos o en sus etapas de construcción. A ver. Ahora hablemos de estrategia. La estrategia es hoy en día para mí una necesidad absoluta. Es difícil pensar en crecimiento y ya que el crecimiento implica riesgo, emprender esos riesgos sin una estrategia. La estrategia básicamente es como lo pueden ver ahí, es el conjunto de actividades que yo voy a realizar para alcanzar mi objetivo. Las estrategias son trajes a la medida porque dependen totalmente de cuál es mi meta, cuáles son mis recursos y cuál es mi conocimiento del contexto. Por eso la información, el recopilar información es uno de los temas más relevantes y uno de los que está abocado el área de estudios que vamos sacando. Por ejemplo, están estos modelos que yo los propongo acá, que es un modelo para hacer modelos de negocio. El modelo Canvas es para eso, para evaluar si mi negocio es bueno o no es bueno, o mis ideas de expansión son buenas o no son buenas. El modelo Kaizen, que tiene que ver con la mejora continua, con la mejora operacional, y el Balance Scorecard, que tiene que ver con temas de evaluación de gestión. Pero en realidad los modelos y las teorías de gestión son muchas, y tienen que ver con el modelo de negocio que yo quiero desarrollar y con mi meta, como les decía originalmente. Bueno, uno de los motivos para plantearse una estrategia es porque, y esta necesidad de crecer, es porque todos crecen. Crecen nuestros clientes, crecen la industria, los proveedores, y crece nuestra competencia. Nuestra competencia va desarrollando modelos de negocios distintos. Yo destaco estas empresas, todas ellas son empresas vinculadas de una u otra manera a la ingeniería estructural dura y han desarrollado modelos de negocio, han, desde cierto punto de vista, analizado sus capacidades, bueno, en qué tengo ventajas, qué ventajas puedo aprovechar, y han desarrollado cosas distintas. Algunos lo hacen aprovechando su vinculación con la academia, otros lo hacen vinculándose a empresas que fabrican cosas como Ingelam, buscando la internacionalización también, que también se hablaba, y es algo que todos debemos buscar a su manera, lo que mejor les acomode. Bueno, un poco rápido, pero vamos bien. Esta lámina es lo que no hay que hacer en las láminas, que es saturarla de texto que nadie quiere leer, pero lo que quiero transmitir es que todos estos son metodologías de gestión o estrategia aplicada para lograr una meta. Y es mucho, entonces todos tienen que buscar una que se adapte a ustedes, y además implica que nosotros necesitamos capacitarnos en estos temas. Cuando un ingeniero estructural decide convertirse en empresario, tiene que aceptar que requiere otros conocimientos. Así que va a necesitar o capacitarse o contratar asesores o contratar a alguien que ya venga con estos conocimientos. Es importante entender también que estas estrategias y métodos no le va a decir a nadie cómo manejar su negocio. El objetivo de todo esto es disminuir el riesgo de equivocarse, el riesgo de perder mi inversión, de perder puestos de trabajo, de quebrar porque no pude
pagar mis deudas. El riesgo de hacer un plan y que este plan falle. Eso es lo que buscan todas las metodologías, presentar ante ustedes las opciones bien evaluadas que les permita comparar y que les permita tomar buenas decisiones y tomarlas rápido, porque muchas veces el tiempo que uno se demora en tomar una decisión puede significar si esta es o no una decisión correcta. Todos los métodos finalmente están basados en datos, en contar con una buena información de mi contexto, que es lo que le decía antes. Para tomar una buena decisión, tener una buena estrategia, yo tengo que necesariamente que estudiarme a mí mismo, cuánto me demoro en hacer los proyectos, cuántos recursos utilizo en hacer los proyectos, cuál es mi red de contactos, qué hacen, no solamente de los dueños, de todas las personas que trabajan en la organización. Tengo que conocer a los clientes, tengo que conocer a las constructoras, a todos los que nos prestan servicios juntos con nosotros, que también son necesarios para desarrollar los proyectos. Y las fuentes de información son montones. Para temas internos, bueno, los ERP son los software de gestión, es una herramienta muy poderosa. Esos son dos estándares, el SAP y el de Fontana son muy típicos, pero muchas empresas han incluso desarrollado sus propios software. Para el estudio del mercado ya hay bases de datos como la base de datos de la guía de proyectos de ONDAC, que la hemos utilizado en la asociación. Ellos levantan con unos software especiales, levantan datos de los documentos de ingreso municipal, de los documentos que se ingresan a las direcciones de obra, y hacen todo un listado con esa información. Uno no se da cuenta, pero TokTok es un gran vendedor de data, de información. Y bueno, pueden ser instituciones similares a la nuestra. AIC, ellos emiten un estudio de remuneraciones del área de ingeniería, y Corma, a través de Madera 21, publica muchas cosas sobre el tema de la madera. INE, Cámara Chilena de Construcción, revistas especializadas como Negocio y Construcción. Hay muchas fuentes. Hay que recopilar esta información, requiere tiempo, requiere trabajo, reunirla, analizarla. Y de nuevo, aquí hay una decisión de inversión que hacer. Lo voy a hacer yo internamente, lo voy a subcontratar. Hay una decisión importante de inversión de recursos que tomar ahí. Y no cualquier data, no cualquier información. La información tiene que tener ciertas características que me permitan que sea útil. Tiene que ser exacta, tiene que ser accesible, confiable, tiene que estar completa. Tiene que ser información del tiempo actual. No me sirven datos de hace 10 años. Y todo eso requiere que uno tenga personas en la empresa dedicadas a eso, que es parte de las consideraciones que uno tiene que tener cuando haga su propio presupuesto. En el área de estudio hemos hecho un par de estudios, valga la redundancia ya. Estamos enfocados en eso, en tratar de entregarles a las oficinas algunos información que les facilite tomar decisiones. En este caso nos enfocamos en fuera de la empresa. Estudio, el primer estudio que hicimos, se hizo a partir de una encuesta que hicimos entre los socios, y se usó como base de referencia los datos del INE, de cuántos proyectos existían, y nos permitió sacar harta información relevante. Pudimos crear un indicador de referencia sobre productividad, que lo inventamos como metros cuadrados calculados al año, dividido por la cantidad de gente que fue necesaria para hacerlo. Y salen números interesantes, lo pueden bajar del sitio de la asociación, donde si tomamos a la empresa más eficiente, las 2 o 3 empresas que le siguen solo llegan al 70% de esa eficiencia. Y las 4 o 5 que vienen después
solo llegan al 50% de eficiencia. Lo que es súper llamativo, significa que hay espacio para mejorar, un gran espacio para mejorar. Evidentemente que si el negocio es eficiente para las 4 o 5 que están a la mitad, la que está de primero tiene una gran ventaja. Pero también nos sirve para decir, oye, puedo mejorar o debo mejorar mi capacidad de producción al doble, y eso es factible. Otra cosa que pudimos ver, que es bien importante, es que si tomamos todos los metros cuadrados calculados por las oficinas que son socias, o donde trabajan los socios de AICE, la participación de mercado antes de la crisis en el 2008 estaba cerca del 50%. También es sorpresivo, pero decir que hay espacio para crecer ahí. O sea, hay muchos proyectos que nos quedan fuera. Estos son todos los proyectos. Después, el siguiente estudio se hizo algo más específico. Y también ya es fácil darse cuenta de que cuando se produce la crisis y caen los proyectos, la participación sube. O sea, las empresas más resilientes son las nuestras. Son las nuestras. Nosotros tenemos somos las empresas más fuertes, y por lo tanto, a la hora de que venga el repunte que todos esperamos, ojalá ya, pero si no, en el 2025, tenemos que ponernos las pilas para captar una participación de mercado mayor de la que teníamos antes. La otra cosa que es bien importante de este estudio es que la antigüedad, el nivel de madurez de las empresas. Ese gráfico que está ahí es un gráfico estándar de la vida de las empresas. Las empresas parten chiquititas, empiezan a crecer, se desarrollan, y llega un momento en que uno se siente cómodo, se siente bien, la empresa ha alcanzado una estabilidad, y si uno en ese momento no se pone a luchar por seguir creciendo, la empresa cae en un declive. Si no se produce un cambio, la empresa no va a continuar. Yo soy de la postura de que el crecimiento no es una necesidad, es una obligación para las empresas. Las empresas están obligadas a mantenerse creciendo siempre. Por muchos motivos, porque, por ejemplo, las personas que trabajan en su organización tienen expectativas y quieren crecer en sus carreras, quieren desarrollarse. Y una empresa que dice, no, este es el tamaño de empresa a la que quiero llegar, y aquí estoy bien, corta eso, y para mí es una sentencia de muerte. Para mí de ahí en adelante esa empresa va a entrar en un declive hasta que se desarme. Y eso no nos sirve. Necesitamos empresas que permanezcan en el tiempo. No nos sirven empresas que después de 30 años de trabajo terminemos dividiéndose en 2 o 3 empresas más pequeñas que no suman la original y que tienen que partir de nuevo, con ingenieros que de la noche a la mañana se ven obligados a transformarse en empresarios sin tener la preparación necesaria. Entonces, es algo a tomar en cuenta. La mayoría de las empresas de la AIC están en la cumbre, o quizás algunas están ya pasando esa cumbre, y están en el minuto de que tienen que tomar decisiones de cambio, de renovación, como lo hicieron las empresas que mostré anteriormente, que ya están haciendo cosas. El segundo estudio que se hizo, ya se usó la base de datos de ONDAC. Fue una base de datos que nos permitió acceder a unos 4.500 proyectos que representaban unos 30 millones de metros cuadrados, solo en proyectos inmobiliarios privados. Eso nos permitió segmentar y buscar mucho mejor nuestra participación de mercado. Y viendo eso, nos damos cuenta de nuevo que hay mucho espacio para crecer. La empresa más grande de las personas que participan en nuestra asociación solo tenían una participación de mercado del 10%. Las 2 que le siguen, 2 o 3, están del orden del 5%, y de ahí están del orden del 2% de participación de mercado. Solo proyectos de vivienda privados. O sea,
hay empresas ahí que, claro, tienen un 5% de participación en este mercado, pero hacen muchas otras cosas. Entonces, de nuevo, nos podemos poner desafíos, podemos duplicar nuestra participación. Sí, hay espacio. Tenemos que saber dónde buscar, tenemos que saber segmentar nuestros clientes, buscar nuevos clientes, ponernos metas de nuevos clientes. Todas las empresas deberían tener una meta de cuántos nuevos clientes voy a tener este año. Tengo que traer 5, 10, 15 nuevos clientes todos los años. Eso tiene que ser una obligación. Pero para elegir el número necesitamos datos e información para que no estar tirando ideas locas. Finalmente quiero invitarlos también a ayudarnos a participar en el futuro del área de estudio. Tenemos muchas ideas de lo que queremos hacer, queremos seguir repitiendo el informe de participación de mercado todos los años, porque es muy importante el tema de cómo se mueve en el tiempo, más que el dato de una sola vez. Queremos hacer un estudio de remuneraciones hecho por nosotros, adecuado a nuestro espacio. Intentamos hacer un poco el año pasado, pero no lo pudimos completar. Queremos hacer estudios sobre la descripción de nuestros clientes. Todo esto requiere de su participación, de que ustedes nos ayuden a distribuir encuestas o ese tipo de recopilar información desde parte de sus propios clientes para poder hacer estos estudios. Nos gustaría hacer una base de datos de AICE. Como dije antes, los datos, bueno, ya todos deben saber, los datos se compran y se venden en el mercado muy grande, y la base de datos que nosotros compramos de OnDac tiene muchos errores y faltas y pequeñas cosas que hay que corregir y que cuesta un montón de trabajo corregir. Por ejemplo, como levantan los datos de los documentos de ingreso municipal, de repente simplemente el nombre del calculista está mal escrito. Entonces, cuando nosotros queremos procesar esos datos, nos cuesta ver cuántos proyectos hizo ese ingeniero, porque en realidad el nombre está mal escrito y las planillas automáticas los ven como ingenieros distintos. Todo eso hay que ir corrigiéndolo. Preocuparnos de que nuestro nombre esté en el documento de ingreso municipal. Muchas veces no estaba escrito en ese documento. Y bueno, la otra es ponernos de acuerdo en indicadores estandarizados. Indicadores como el que habíamos propusimos al principio de eficiencia, pero también otro tipo de indicadores que usemos todos en común y que nos permitan lo mismo que decía antes, nos permita compararnos, nos permita ponernos metas realistas y trabajar para cumplirlas. Eso, y a ver, déjame que más, última cosa que no se me olvide. Bueno, repetir un poco el tema de que los invito a capacitarse un poco, a capacitarse en temas de gestión. Hay muchas cosas que hacer, que aprender según el tipo de modelo de negocio que querramos seguir. Vamos a tener que investigar aprender de distintas cosas. Los caminos son muchos. Podemos contratar a alguien que ya venga con los conocimientos, podemos pagar un máster o hacer un máster o diplomado, o lo que sea, las mismas personas de la organización, o contratar asesores externos, que también es una opción súper útil y van directo empiezan a trabajar el día 1 al tiro con los conocimientos ya en la mano. Que además tiene la gracia que como los consultores, como ven varias empresas, van ganando conocimiento de cómo se hizo esto en otros lados, no se lo van a compartir, pero ese know-how está ahí y les van a decir, oye, no hagas esto, no es recomendable. Probablemente ellos ya lo vieron. En una entrevista, Gonzalo Santolaya lo escuché comentar o lo leí, me parece que pensaba que nuestra especialidad estaba subvalorada. Y sí, tiene razón, y es un poco nuestro deber cambiar eso. Nosotros tenemos que ser capaces de mostrarle a nuestros clientes el valor de nuestro trabajo.
Y una de las maneras que yo les propongo para hacerlo es involucrarse más en los proyectos, mostrarles todo lo que tiene que ver con la integración temprana, todo lo que tiene que ver con industrialización, pasa por nosotros. Y el que nosotros conozcamos cuánto valen nuestros proyectos, cuánto cuesta un cambio, cuánto cuesta utilizar un método constructivo versus otro método constructivo, nos permite aconsejar a nuestro cliente, y eso es valorado. Tenemos que ir, contárselo, mostrárselo, y eso nos va a permitir un poco ganar ese prestigio que nos merecemos. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Algunas preguntas? Levanten las manos. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Bueno, si no, les recuerdo que por Zoom pueden hacer llegar en contacto@ice.cl alguna consulta. Bueno, a continuación es turno de Filipo Correo, que nos entregará una mirada integral al mantenimiento de activos estructurales. ¿Está por ahí? Filipo se tituló en honores de Ingeniero Civil Estructural de la Universidad de Chile. Ha realizado su carrera en el desarrollo de varios proyectos multidisciplinarios, demostrando una fuerte capacidad de liderazgo, tanto en la fase de diseño como en la construcción, con una actitud positiva hacia el trabajo en equipo, la seguridad y la protección de la vida como un bien intransable. Su experiencia incluye la coordinación de equipos de diferentes disciplinas, como la son la ingeniería civil, estructural y arquitectura. Sus áreas de especialización se han concentrado en el diseño de estructuras de hormigón armado y acero para instalaciones industriales, puentes, estanques y otras obras civiles. Su participación en la fase de construcción en terreno le ha permitido desarrollar diseños orientados hacia la facilidad de la ejecución, operación y mantenimiento. Sus proyectos destacados son ingeniería de detalle y apoyo a construcción de la planta de sulfuro del Carmen de Andacollo, coordinación de ingeniería de detalles de flotación y espesaje de Rodomiro Tomic fase 2, coordinación de ingeniería de detalles y apoyo a la construcción del sistema de transporte y de material de Chuquicamata subterránea, y coordinación de ingeniería de detalle y apoyo a la construcción del taller de camiones de División Salvador. No puedo dejar de mencionar que Filipo fue parte del directorio AIC entre los años 2016 y a comienzos de este año 2024, periodo en el cual impulsó la creación del subcomité de mujeres y el subcomité de cursos. Bienvenido, Filipo. Muchísimas gracias. El activo más importante, no solo en minería, sino que en nuestro rubro, son las personas. Y hace minutos se acaba de confirmar que se acaba de ceder un techo en División Ventana. Y lamentablemente un colega de 32 años no logró sobrevivir a la caída, una caída de desnivel con arnés. Así que le quería, pensaba partir distinto, pero fue hace una hora. Si queréis pedir, por favor, si podemos partir con un minuto de silencio, porque se confirmó que acaba de fallecer. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar. 30% de todo el presupuesto que gastamos en mantenimiento, en el costo, en el OPEX de la mina, es mantenimiento. Si miramos los costos a nivel de inversión de capital, nuestra disciplina representa el orden de un 20-25%, dependiendo de qué tipo de proyecto estamos
trabajando. Bueno, me presentaron ahí, gracias Laura. Yo soy Filipo Correa y hoy día vamos a hablar de una mirada integral al mantenimiento de activos estructurales. Vamos avanzando. Bueno, ¿cuáles son Chile, país minero? Tenemos ahí una lámina para que nos quede clarísimo de que somos un país minero. Nosotros exportamos del orden de 100.000 millones de dólares al año, esas cifras son de ser 2022, 2023 por ahí, y de la mitad de todo el dinero que vendemos al mundo es cobre. Así de brutal, es decir, la mitad de la plata es cobre. ¿Se fijan? 50.000 millones de dólares en venta de cobre, de los 100.000 que vende el país. Después le sigue la fruta, lo que son los productos químicos como salitre, litio y otros derivados. Después vienen los salmones con los pescados, las celulosas con los arbolitos y finalmente la industria del vino. Son nuestras 6 industrias principales. Pero claramente el motor es minería. Si seguimos avanzando, ahí tenemos un mapa de la Tsunami. En este mapa podemos ver, tenemos del orden de 3.200 faenas mineras activas en el país. Y si marcamos los principales yacimientos mineros, tenemos por el norte, partimos con Collahuasi, después seguimos avanzando. Ahí tenemos a Collahuasi, tenemos el distrito norte con Chuquicamata, Ramiro Tomic, Ministro Ale, después viene Escondida, de ahí pasamos a Atacama, donde está Salvador, y de ahí llegamos a la cuarta región con Pelambre, y nuestra región central acá donde tenemos a Andina y Teniente. Ahora, siempre hemos sido un país minero, desde tiempos memoriales, porque si nosotros marcamos el camino al Inca, podemos ver que el camino al Inca pasa por todos nuestros grandes yacimientos. ¿Ya? Siempre hemos sido un país de recolección de mineral. Esta lámina la quise traer para ver cuál es la proyección del mercado minero futuro. Esta lámina es desarrollada por Sesco. Sesco es un ente que se dedica a hacer desarrollo de investigación de mercado para la minería. Actualmente en el mundo se producen del orden de 30 millones de toneladas de cobre y se espera que para el 2050 la demanda de cobre impulsada por la electromovilidad sea del orden de 45 millones de toneladas. El crecimiento ¿dónde se espera el mayor crecimiento? En reciclaje, en el ámbito de reciclaje, que es lo que está marcado como un color cafecito. Eso es como lo que viene de reciclaje. Pero si se fijan, el color que es como más azul, que es cobre mina, tiene que crecer 10 millones de toneladas. 10 millones de toneladas que en este minuto no tenemos de dónde van a salir, porque no tenemos proyectos nuevos. 10 millones de toneladas son varios Collahuasi, un par de Escondidas, y no están esos proyectos. Entonces, si abondamos en ese dato, miramos aquí la cartera de inversión de Cochilco. Este es un gráfico que saca Cochilco todos los años, que proyecta cuánto es la inversión en minería para la próxima década. Vemos que estamos en 70.000 millones de dólares pegados en los últimos 6 años. 6 años con 70.000 millones de dólares, más o menos, 64, 70 y algo, pero 70.000 millones de dólares es como el número de la inversión en proyectos mineros para la siguiente década. Ahí están las plantas existentes, aquí marqué las plantas que son responsables de prácticamente el 95% de todo el cobre fino que se produce en el país. Y si comenzamos a ver, la gran mayoría de esas plantas, 18 de ellas, tienen más de 25 años de funcionamiento. ¿Y eso en qué se traduce? Que si tomamos la tabla de Cochilco, vemos que el año 2016, 68% de la inversión para la siguiente década eran proyectos nuevos o expansiones. En cambio, el 2022 era solo un 39%. Y el 2023, que fue lo que se proyectó en diciembre del año pasado, ya nos marcaba 21% en proyectos nuevos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está? Sí, seguimos teniendo los mismos 70.000 millones de dólares, pero la plata ahora se nos fue a reparación, a darle continuidad a las plantas que tienen 20, 25 años de entrega de beneficio. ¿Y qué es lo que ha pasado? Comienzan a pasar cosas como las que han sido públicas, como lo fue el domo de Chuqui, que falló hace un año y algo ya.
Para los que no estén familiarizados, en este domo llega todo el mineral chancado, por esa correa que está ahí, llega el mineral que viene desde Radomiro Tomic, y por esta correa de acá llega el mineral que viene desde Chuquicamata subterránea. Las dos correas al mismo domo, y de ahí abajo, por manera subterránea, sale la correa que alimenta hacia la planta concentradora. Cuando se cae este domo, el primer WhatsApp que me llega es: se te cayó la correa. Porque yo hice esa. Entonces fue como... no. Y cuando comienzan a llegar las fotos y los videos, yo devolví ahí: no, la vida está intacta, no se ha caído, pero el cagazo era el porte un buque. Ahí se puede ver el video de la caída del domo Chuquicamata. Por suerte, Chuqui tiene un arreglo de correas laterales que permitieron seguir alimentando con mineral a la planta concentradora. La pérdida operacional fue del orden de un 20% de capacidad de producción. Si bien los chancadores seguían produciendo lo mismo, la mina podía seguir produciendo lo mismo, pero esto se transformó en un cuello de botella. Al no tener el acopio, se ocuparon las correas antiguas para bypassear el acopio, pero la pérdida de producción fue 20%, y hasta el día de hoy todavía no se recupera el domo. Ya lo dinamitaron, ya eso ya no está, ya ahora esto está limpio y está en proceso el contrato de asignación del contrato para reponer el domo. 20% de producción, estamos hablando de 300 millones de dólares en pérdida, o no en pérdida, sino que 300 millones de dólares en cantidad de dinero que se dejó de ganar. Esos son los órdenes de magnitud en esta industria. Falla en estructura, como les digo, las plantas ya tienen 20, 25 años, no digamos que los mineros la han tratado muy bien. Los incentivos para el minero es producir lo máximo posible en la menor cantidad de tiempo posible. Cuanto el viejo le da a la planta como un buen fiesta, es como pasarle un Ferrari a Vidal. Se tira y uno se encuentra con cosas como esta en terreno. Almas perforadas, enrejados chocados. Aquí el enrejado quedó colgando de la correa transportadora. Aquí abajo pasa un camino. Este camino tenía un techito para proteger de que si se caían piedras desde la correa transportadora cayeran arriba del techo y no cayeran sobre la camioneta, pero ese techo había que limpiarlo. No se limpió durante 15 años y se terminó cayendo el enrejado completo. El de al lado es una foto de un espesador de concentrado. No todas las fotos son Codelco, por si acaso. Hay de distintos lados, pero tampoco puedo decir de dónde son. Y también hemos tenido fallas en puerto. Esto fue lo primero que comenzó a fallar. ¿Por qué fue lo primero que comenzó a fallar? Porque los puertos más encima vieron acelerado su proceso de corrosión porque están al lado del contacto del mar. Entonces los puertos comenzaron a fallar del orden de a los 10, 12 años comenzaron a fallar los puertos. Las minas están, al carecer de un vehículo, al carecer de agua, comienzan a fallar como a los 20 años. Este accidente fatal, este fue un accidente fatal, costó la vida a 2 personas. Y a la minera tuvo inhabilitado el puerto durante un año. Salió baratito sacar los barcos en el puerto del vecino. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos que después de ejecutar el proyecto, hay 6 fases de mantenimiento, o 6 tipos de mantenimiento. Tenemos mantenimiento que es el asset management, que es el ideal, que es una estrategia para optimización del mantenimiento. Después tenemos mantenimientos proactivos, predictivos, preventivos, reactivos, y donde estamos nosotros ahora, que es regresivo, que en el fondo es a la falla. Se cae, lo arreglamos. Y una vez que lo arreglamos, miramos para el lado, viendo si hay algo que también se parece que se pueda caer, y lo arreglamos. Entonces, tenemos un mantenimiento regresivo y al lado pasaríamos a tener un mantenimiento reactivo. ¿Qué significa eso? Que si una falla ocurre en etapa de ejecución de la construcción y cuesta 1, en esta etapa cuesta 640 veces más. No solo, el costo de construir y hacer la ingeniería va a costar prácticamente lo mismo, un poco más acelerado, el precio subirá 20-30%, pero lo caro es la pérdida de producción, es tener parada la producción durante un par de meses sin poder sacar mineral de la mina. En ese mundo vivimos, mundo mantenimiento regresivo. Pero como ya las fallas cada vez se están volviendo más frecuentes, el mundo minero está comenzando a transitar a que vale la pena comenzar a invertir en mantenimiento y comenzar a acercarnos a un mantenimiento ojalá predictivo o proactivo. Y
Y para eso, ¿qué es lo que hemos visto? Que tenemos que transitar durante cinco fases. Una es mejorar la instrumentación, para eso hay herramientas en 3D, hay instrumentación de campo que se pueden hacer, mejorar el diagnóstico a través de la evaluación de estructura, la evaluación de hormigones, el análisis de vibraciones, mejorar las gestiones a través de la evolución de, ahí voy a mostrar una lámina de cómo ha ido evolucionando el mantenimiento y la gestión de activos, y la parte legal, que es un área transversal, que aquí también José la mostró un poco, la área de seguros también vimos un poquito, sobre la permisología, la parte legal y seguro. Y finalmente, todo este puzzle hay que encajarlo en el mantenimiento de la planta. Nosotros somos estructurales, no nos van a pasar la planta para repararla. Nos van a pasar el tiempo cuando se detiene la planta para que ahí hagamos las reparaciones. Entonces ahí tenemos que ajustarnos a los tiempos de mantenimiento programado y materialización en terreno. Vamos viendo cada una de estas etapas. Entonces, aquí pueden ver, estas imágenes son de Minverso. Ellos tienen capacidad para hacer recreaciones de gemelos digitales. Este fue para escondida. Ahí tienen el gemelo digital y aquí tienen la foto de cómo es la sala eléctrica, prácticamente igual. ¿Por qué es importante hacer esta herramienta en 3D? Porque vamos a trabajar con máquinas que están funcionando. No nos van a dejar de tener la planta. Y por ende, cada cosa que hagamos que nos permita anticiparnos al riesgo, anticiparnos a la situación de peligro, va a ser bienvenida. Entonces, aquí en Minverso ellos trabajan con gemelos digitales, realidades mixtas y ese tipo de herramientas. Después, aquí puse dos ejemplos, pero también está aquí nos acompaña Fernando, que también tiene capacidad con Lint para hacer este tipo de implementación e instrumentación de campo a través de acelerómetro, string gauge, medición de sensores, o lo que está haciendo el Eduardo Casa ahí en Cowell, que lo usan para medición de mantención en campos de cañerías de largo alcance para las petroquímicas. Ellos usan helicópteros, drones y arman unos chequeos satelitales para ver dónde tienen que atacar primero en la línea para evitar que falle. En el caso de evaluación de hormigón, cosas interesantes las que está haciendo, por ejemplo, el Leo Mazzone, aquí en IDIEM, a través de análisis fotogramétrico, predecir cuánta vía útil le queda al edificio de hormigón, o lo que hace el Rodrigo Reyes ahí en Cachay, que a través de unos sensores de hormigón en grandes masas, más inteligencia artificial, logra definir por dónde reparar la estructura. Después nos comenzamos a meter en un mundo que hasta ahí es estructural. La parte metálica, donde los que tienen más avanzado el tema son los mecánicos. Y aquí traje ejemplos de dos empresas que son mecánicas. Uno es Calmi, donde está Viviana Meruane. Ellos lo que hacen también, colocan sensor, analizan vibración. Y lo que está haciendo Yoticina ahí en Manchester también, tomando análisis de vibración, ocupando algunos algoritmos, ya sea de distintos niveles de inteligencia artificial, para poder sacar un modelo de reparación. El profe Ciña, ¿qué es lo que dice? Que él hace un paralelo entre lo que son el comportamiento humano con las máquinas. Las vibraciones son necesarias. Así como el ser humano le vibra el corazón, la máquina también tiene que vibrar. Si nosotros vemos acá, hay vibraciones que son sanas, que tiene que tener la máquina y que se monitorean. Porque si ninguna vibra, es decir, que se fue. Entonces, así como el ser humano, cuando el electrocardiograma detecta algo raro, tiene que ir al médico, cuando la máquina comienza a vibrar raro, tiene que ir a su propio médico, que es un ingeniero mecánico, en el caso de las cosas que se mueven. Nosotros vivimos en el mundo estático, ya se nos mete el sismo, pero tampoco tenemos muy claro qué pasa en esos 3 minutos. Ocupamos una aceleración base y hacemos modelo y tomamos un C máximo por ahí que nos pasa una planadora y diseñamos. Y a rezar nomás, pues. Pero tampoco tenemos muy claro qué es lo que va a pasar en ese corto instante de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que los mecánicos, nosotros necesitamos meternos en este mundo. Pero ¿qué vemos? Que los mecánicos, ellos partieron en el año 30. En el año 30 partieron reparando casos de falla. Después, en los años 70, comenzaron a hacer revisiones cíclicas, comenzaron a sistematizar sus monitoreos. Después, la tercera generación de mantenimiento vino en los años 2000, donde ya comenzaron a hacer MONCON, que le llaman, que es monitoreo de condiciones, estudios de riesgo, que son los HACCP, sistemas de expertos,
y en lo que están haciendo ahora, o que están por donde están avanzando ahora, que es Internet de las Cosas, inteligencia artificial. Nosotros estamos con suerte por acá. Y no tenemos para qué inventar la rueda. Tenemos que aprender de los mecánicos. Este es el atajo. Aprender de lo que ellos ya hicieron. Si ellos ya pasaron por ya se dieron esta vuelta. Entonces, en vez de tratar de inventar la rueda de cómo reparar, cómo mantener una estructura, el camino más corto es ir donde los mecánicos, sentarnos al lado de ellos, aprender de ellos y adaptarlo a nosotros, que somos otra disciplina. Pero la pega debería ser de nosotros como estructurales. Aquí traje una lámina que muestra cómo evolucionan los costos de un proyecto. Tenemos CAPEX, que es el monto de inversión de capital, donde hay una primera fase de inversión, que es la parte de investigación. Después se gasta capital pagándole a la oficina de ingeniería para que haga el diseño. Después viene la adquisición de equipo y finalmente la construcción, hasta que llegamos a la fase puesta en marcha. Comienza el gastadero, esta fase de acá le llamamos OPEX, que son costos operacionales. Primero se gasta harta plata en hacer que la planta funcione, el mantenimiento es poquito porque las máquinas están nuevas, pero a medida que avanza el tiempo, el OPEX, es decir, el gasto en las maquinarias baja. ¿Por qué? Porque el mantenimiento aumenta. ¿Ya? No es que las máquinas consuman menos plata, es que la máquina falla y está parada, por eso no está consumiendo combustible. Y por eso hay que comenzar a gastar plata cada vez las mantenciones salen más caras. Entonces, hay un modelo de gobernanza corporativo. Los que están más avanzados son la gente de HP, después viene AMSA, que viene un poco más atrás, y Codelco, que está recién creando gobernanza. Con respecto a áreas transversales, una gran duda que nos surgió hace un mes atrás cuando nos juntamos fue qué pasa con qué diseño. Imagínense, no está tan claro cuáles son las responsabilidades cuando diseño algo nuevo, menos tan claras las responsabilidades cuando tengo que modificar una estructura existente. Entonces, hay algunos abogados que nos decían, no, es que si no requiere ingreso municipal, sigue siendo válida la ley o la normativa legal con que hiciste el diseño original. Y si se cae, estamos hablando de unas cuestiones que se pueden caer. Al final lo que nos decían era que lo mejor es, cuando les toque trabajar con una estructura existente, es mandar a hacer 2 estudios, uno el estudio legal, el otro el estudio de sustentabilidad y permisología, y para ver realmente hasta dónde, qué normas hay que ocupar y cuáles hay que actualizar. Porque no necesariamente vamos a tomar un edificio el año 20 y lo vamos a llevar a norma actual. También nos acompañó ahí el mes pasado el Carlos Barros de Junior Seguros. Y en minería existen una serie de tipos de seguros: seguro daño a producción, daño a las personas, daño a la construcción, pero todos ellos tienen una componente transversal, que se aseguran eventos repentinos e inesperados. Así parten los seguros para minería. Entonces la pregunta era si el daño producido por corrosión, desgaste y falta de mantenimiento en general, si se puede considerar como repentino e inesperado. La respuesta por el lado de la aseguradora es no. ¿Qué provoca eso? Que si falla un edificio por falta de mantenimiento o por una mantención inadecuada, el seguro pone 0. Entonces, eso también facilita el análisis económico, porque en el fondo es ¿cuánto me cuesta esto? Bueno, lo que cueste la pérdida de utilidad en producción. Listo. Contra eso competimos. Entonces hay que presentar un proyecto que sea lo suficientemente atractivo para competir con la falta de pérdida de producción. Y esto es lo que le hablaba de materialización en terreno. Nosotros tenemos definido para cada una de las áreas un plan de mantenimiento donde, no sé, pues está el área 1, va a tener una mantención mayor en el año 1, otra a principio del año 2, la otra al final del año 3. Y cada proyecto de ingeniería va a tener una fase de ingeniería, una fase de adquisición de equipos, y tenemos que lograr que la fase de construcción encajarla dentro del mantenimiento del área. Y con esto uno espera que, no sé, 5 o 10 años más poder estar acá, en un mantenimiento proactivo. A eso es lo que apuntamos, eso es lo que estamos trabajando en la industria. Casi todos ocupamos el mismo modelo. Tenemos un modelo de dos entradas, probabilidad de consecuencia. Por un lado colocamos la probabilidad de ocurrencia del evento, improbable, probable, y si la consecuencia es baja o extrema. Cada minera y cada planta evalúa cosas distintas. Lo común es lo que se anota ahí: daño a las personas, daño al medio ambiente, a la comunidad, a los activos y a las utilidades. Por ejemplo,
En el cambio de las utilidades, para escondidas, un daño de una pérdida de, no sé, pues 2 o 3 millones de dólares puede que sea bajo. Para una minera chica, perder 3 millones de dólares puede que sea extremo. Entonces, por eso, cada minera tiene que tener sus propios límites y sus propios valores, cómo considera cada uno de estos riesgos. Eso depende de cada faena y cada mandante. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que se trata de hacer actualmente? Con lo que se está partiendo, se toma un elemento, se evalúa cuál es su consecuencia, cuál es la probabilidad, se pone un puntito, y los que están en estos 3 cuadrados, más la mitad de se trabajan en el corto plazo. Eso hay que atacarlo al tiro. Los que están en la segunda banda se programan al mediano plazo. Mediano plazo es 1 o 2 años. Nosotros como estructurales estamos acostumbrados a bajar en la vertical. Por ejemplo, un estanque ácido sulfúrico, ya está vulnerable. Si se rompe, va a haber un derrame, va a ser grave, todo lo que quiera. ¿Qué normalmente hacemos con estructurales? Lo reforzamos. Pero al reforzarlo, lo que estamos haciendo es cambiar la probabilidad de falla desde altamente probable a menos probable. Porque si se rompe, el daño va a ser el mismo. Lo único que estamos bajando es la probabilidad de falla. Ahora, nosotros podríamos atacar en la horizontal. ¿Cómo podríamos atacar en la horizontal? Por ejemplo, no hacerle nada al tarro y colocar un pretil. Y colocar un pretil de seguridad, un pretil de contención. ¿Tal? Se rompe, el ácido queda contenido, no hay daño ambiental, hay pérdida operacional nomás. Por lo tanto, la probabilidad de falla, la consecuencia baja, pero la probabilidad sigue siendo altamente probable que se rompa el equipo. Al final uno trata de hacer una mezcla de las dos cosas, la diagonal es el camino más corto, para poder sacarlo de estas dos zonas. Estamos en pleno desarrollo de esto. Nosotros estamos comenzando a transitar un camino. Y hace un mes atrás, un poquito más de un mes, nos reunimos ahí en Viña, los que más o menos estamos tratando de empujar el tema del mantenimiento y rehabilitación estructural, y nos dimos cuenta que no es un dolor aislado. No es un dolor aislado, es un dolor común. Eso lo vimos reflejado en la cantidad de asistentes que nos juntamos, y esperamos seguir avanzando en un camino, tratar de aprender más de los mecánicos y transitar por este camino del mantenimiento de tal manera de tener plantas más seguras, tanto para las personas, para el medio ambiente, en el mediano plazo. Falta muchísimo trabajo, un campo que está totalmente abierto. Nosotros como estructurales podemos manejar lo que son las reparaciones, los diseños. Acá la parte que hay que complementar es con la parte del negocio, es decir, ¿qué me afecta, cómo afecta este edificio dentro del proyecto minero? Así que ahí dejo la foto, estamos allá en Viña. Y muchísimas gracias, y el que quiera tener más información, como digo, esta película está en pleno desarrollo, así que son todos bienvenidos. Y hay varios de los que están acá que ya están en este buque, y vamos a seguir avanzando para tratar de tener plantas más seguras, porque no es una necesidad, es un deber tratar de tener lugares más seguros para trabajar. Así que eso, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu presentación, Felipe. Abrimos el periodo de preguntas. ¿Alguna pregunta? Levanten la mano. ¿Esto pasa solo acá en Chile o es a nivel mundial? En minería, Perú como el boom minero acá fue en los años 90, entre el 90 y el 2000. En minería ese boom lo tuvieron recién ahora, el 2000, 2010. Ellos todavía las plantas no se les rompen, así que todo lo que aprendamos acá nos va a servir para después ir a reparar al país del norte. Europa tiene más experiencia, ¿por qué el charlista principal fue el profesor Cinia? Porque Europa tiene más experiencia reparando activos existentes. Estados Unidos normalmente lo que hace es construir una planta nueva al lado y se acabó. Tiene más espacio, no tiene el problema que tiene Europa, que no hay espacio. Entonces tenéis que reparar la planta existente. Tiene una muchísima cultura del reciclaje que Estados Unidos. Ahora, la experiencia de dónde se obtiene no es minería. Esa experiencia está en petroquímica y está en el área industrial, pero no minería es acá. Ahí va el micrófono. Muchas gracias por la
presentación, Filipo. Excelente. Desde el punto de vista normativo, ¿existe algún requerimiento a la fecha para que demande este tipo de mantenimiento? Hay algunas normas con respecto al diseño, hay algunas normas para evaluar, pero no hay nada que englobe la pega en conjunto. De partida, uno cuando ve las normativas de diseño también hay un montón de dudas. Es decir, nosotros estiramos el chicle con algunas normas de diseño, ocupamos normas que fueron pensadas para edificios, para losas de 10, 20, 30 centímetros, y ocupamos esa teoría o esos ensayos para terminar calculando losas de 1 metro. El que hizo la norma, yo creo que nunca se le pasó por la cabeza que iba a ser ocupado para diseñar una fundación que tiene, no sé, pues 1,5 metros de espesor. Entonces también es cuestionable el que existe una norma, si esa norma fue pensada para las dimensiones que tienen las máquinas de minería. Nos ponemos de acuerdo entre nosotros y vemos cómo seguimos avanzando. ¿Sí? Hola, Filipe. Gracias por la presentación. Oye, nosotros compartimos el dolor de lo que tú has presentado. En ese sentido, me gustaría como escucharte, Filipe, ¿qué cosas se nos deberían venir en el corto plazo? ¿Alguna guía, por ejemplo, respecto a unificar qué normas ocupamos para ciertos casos? Porque creo que efectivamente ahí depende mucho del cliente. No sé, nosotros CMP, por ejemplo, BHP, AMSA, son distintas filosofías pedidas, entonces como que no hay un lineamiento claro. Ocupamos la 2369 del 2003, revisamos los criterios de diseño de los años 80, 70 que se ocuparon en el diseño original. Entonces, desde ahí, Filipe, ¿tú cómo lo ves, en el fondo, en el corto, mediano plazo, los desafíos que se nos vienen? Yo creo que para los próximos 5 años vamos a seguir regresivos. Todavía nos falta por lo menos 5 años de solamente reparar lo que se nos rompa. Y recién, no sé, 10 años más vamos a estar transitando modelos más proactivos o preventivos de mantenimiento. No lo veo en el corto plazo. Corto plazo yo creo que la pega va a seguir siendo de emergencia. Te van a estar llamando día domingo en la tarde, se cayó esto y hay que partir a repararlo. Y con respecto a las normas, yo creo que estamos un paso más atrás todavía, porque ni siquiera hemos puesto de acuerdo en el vocabulario. Lo que unos llaman crítico, el otro no lo llama crítico. Entonces, una de las cosas que comenzamos a conversar el mes pasado es, se han hecho tremendos esfuerzos a nivel unitario, por faena, pero comenzamos a conversar de homologar por lo menos el lenguaje, es decir, que todos entendamos lo mismo cuando nos presentamos ante este problema, porque es la única manera de que la industria crezca y dejen de ser problemas aislados. Pero vamos a seguir un buen rato en este camino solitario. Bien, el micrófono para que escuchen todo. Yo quiero agua. ¿Hay agua? Gracias, Filipo. Yo la había. Gracias, Filipo, por tu presentación. En efecto, el mundo está necesitando, no solo desde el punto de vista minero, sino que en general, el entender que la rehabilitación es parte del crecer como estructuralmente. En ese sentido, nosotros como AICD estamos participando en la aceleradora BIM, que tiene que ver con crecer como país en el tema BIM. Y eso pasa también por entender que no estamos solamente en una modelación 3D o estamos en una coordinación básica, sino que pensar en llegar a un 6D, llegar a una mantención en BIM. ¿Están haciendo un camino paralelo en esa línea? Nosotros en este minuto debemos estar entre un 4D, a veces 5. No estamos en ese mundo, si los proyectos hace rato que se modelan en 3D, hay algunos de ellos que se han integrado con el presupuesto. Se les logra integrar la variable tiempo y se hacen simulaciones de constructibilidad, pero todavía no llegamos a que el modelo sea usado para la construcción. Si bien se programa la construcción a nivel de AWP y CWP para controlarla en terreno, no tenemos ni internet en terreno. En Salvador no llega Entel. Es decir, tenemos Starlink, sí, sale, pero ¿quién lo paga? No, el mandante. Lo pagamos entre todos. Entonces, si bien hemos tratado de empujar herramientas de coordinación multidisciplinaria, que nos caemos en cosas tan básicas como no tener señal, y el constructor por definición es alguien impulsivo.
uno no contrata a un constructor que sea pasivo. Es decir, no funciona así. No es un callo loco que lo único que quiere es terminar luego la pega. Es como que anda enojado por la vida, ¿sí? quiere salir luego del cerro. Entonces, cuando él ve que le pasan una tablet y la tablet no abre o se demora en cargar, manda a imprimir todos los planos. Se acabó. Y quiere todo al tiro y funciona a la antigua, que es lo que a él le ha funcionado. Llevamos hartos años en ese tránsito y bueno, hay que seguir empujando, ¿no? Pues ya algún día vamos a lograr hacer por fin, hemos logrado hacer algunos proyectos con CWP, se han logrado controlar con BIM, pero todavía no llegamos a que ese BIM sea un entregable para la operación, porque antes de llegar a mantención, el BIM tendría que ser un entregable para la operación. Y una vez que sea un entregable para la operación, ahí ya podríamos entrar a pensar en pegarnos el salto hacia el mantenimiento. Estamos en eso. Sí, parte del juego. Ramón, el micrófono. Ahí está el micrófono. La última, me soplan acá que la última pregunta. No. ¿Aló? Ya. El tema de las instalaciones viejas nos ha dado pega los últimos años. Pero una pega que tiene una historia súper interesante porque es muy frustradora. Porque instalaciones viejas, el levantamiento en terreno cuando van, la planta nueva se ve recién pintada. Las plantas viejas son un asco, llenas de costras por todos lados, no se ven las placas base. Voy a mirar los pernos de anclaje. Las winches, los pernos de anclaje están debajo de un cerro de mugre, cuando no están retirados. Voy a recurrir al archivo de planos de Codelco, AMSA, es la misma historia. Sí, encontraron 72 planos, de los cuales 4 correspondían al edificio, 8 correspondían a un edificio parecido y los otros 20 eran de detallamiento de construcción. O sea, no está la información completa. Al final hacemos un proyecto, ya sale el proyecto inconstruible. No, pues, ¿cómo vamos a parar la planta de ácido? A propósito, en las plantas de ácido no se puede entrar. Se puede mirar de afuera. No, sí se puede entrar. Sí, cuando la paran. Pero disfrazado de... disfrazado para ir a la luna. de, no sé cómo se llama, traje de goma. El tipo dura 40 minutos porque después se desmaya porque está todo transpirado. Y obviamente ninguno de nosotros puede entrar porque hay que tener menos de 40. Entonces, una cuestión... Hay un mundo por construir, hay un mundo por hacer. Y como dijo el Filipo, el 80% de los proyectos o las instalaciones hoy están en reposición, en mejora, en incremento, pero hay muchas cuestiones malas en terreno. O sea, hemos hecho proyectos y ni uno se ha construido. Inspecciones enteras que nosotros hemos estado como contraparte, asesores estructurales. Claro, con buenas ideas, pero hay mucho por hacer, Filipo, hay mucho por hacer. Y confiamos plenamente en Filipo Correa. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, que te invitamos a quedarte por estos lados para dar inicio al foro. Así que te puedes... bueno, con la presentación de Filipo hemos completado las exposiciones de nuestros invitados. Nos han mostrado su mirada respecto a distintos aspectos que se mencionaban en la charla inicial del Congreso, lo que nos ha permitido entender mejor en qué estamos actualmente en la ingeniería estructural y hacia dónde debemos seguir mirando. Para cerrar, esta jornada daremos paso a un foro de discusión, en donde, junto a un grupo de connotados colegas, haremos algunas reflexiones finales, que esperamos puedan ampliar nuestra visión de la profesión. Para ello, invitamos a subir al escenario Filipo Correa y Miguel Medalla, quienes representan a los colegas del área industrial, a Jorge Tobar e Iván Repic, representando el área de la inmobiliaria, y a Rodrigo Astroza, en representación del área académica. Mientras se sitúan en el escenario, les recordamos a los asistentes presenciales que al término del foro tendremos un coffee break de cierre, en donde podrán acercarse a nuestros invitados y hacerles sus preguntas directamente. Luego, para aquellos que se hayan inscrito, nos reuniremos a las 17:30 horas en el foyer con nuestra presidenta Francisca Pedraza.
para dirigirnos en grupo a la visita programada al MUT. A las 20 horas nos volveremos a encontrar para compartir en la tradicional cena de camaradería y premiación de Ingeniero del Año, en el mismo hotel. Por último, le recordamos que mañana tendremos la visita al Parque CETEC con quienes se hayan inscrito previamente. Nos juntaremos directamente en el parque a empezar la visita a las 11 horas. Para aquellos que aún no lo conocen, les comento que Miguel Medalla es ingeniero civil estructural y magíster en Ingeniería Estructural y Geotecnia, candidato a doctor en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Sísmica, actualmente revisor sísmico de Worley, socios de AMUS Ingenieros y director de AIC. Miguel desempeña también docencia e investigación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad de los Andes. Jorge Tovar, también director de AIC, es ingeniero civil de la Universidad de Chile, fundador y CEO de Clan Ingenieros. Iván Repic es ingeniero civil de la Universidad de Chile, socio de Sismic Ingenieros y con más de 35 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de edificación. Finalmente, Rodrigo Astroza, ingeniero civil estructural y magíster en Ingeniería Sísmica de la Universidad de Chile y PhD de la Universidad de California, San Diego. Ha desarrollado su carrera combinando las prácticas profesional con la académica, siendo actualmente profesor asociado y vicedecano académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencia Ampliada de la Universidad de los Andes y socio de empresa AMUS Ingenieros. Damos inicio al foro. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a partir con Jorge Tovar. Jorge, hay una pregunta para ti. ¿Qué te impulsó a dar el paso, habiendo estado en una oficina grande como René Lago, para poder emprender? Esa es la primera. Y después, ¿cuáles consideras que han sido los mayores desafíos y oportunidades que has enfrentado? Hola a todos. ¿Se escucha? Gracias por la invitación. ¿Qué me motiva a salir de una empresa grande con prestigio y armar mi propia empresa o intentarlo? Fue algo súper simple. Yo hice una carrera interesante dentro de una oficina grande. Pasé por 2 equipos de 3. Me tocó desarrollar proyectos inmobiliarios bastante atípicos, lo que me alimentaba a diario mis ganas de seguir aprendiendo, y rápidamente toqué techo. En las oficinas grandes lo normal es ver una estructura piramidal, y por lo tanto llega un minuto en que mi crecimiento personal y profesional habían tocado techo, había que matar a algún socio o algún colega, y obviamente el camino no va por ahí. No. Con los años se generan amistades también, así que uno no va por esos caminos. Así que obviamente también hay necesidades personales, que no vale la pena mencionarlas acá, pero es una mezcla de ambas motivaciones. Y por eso es que decidí salir a probar. Podría haber estado en este congreso en ese año, me hubiera dado cuenta que mejor me hubiera quedado en una empresa grande, porque respondiendo a tu segunda pregunta, lo que no vislumbré es justamente, tal vez manejaba mi área técnica, tal vez era un buen ingeniero, tal vez sabía diseñar un edificio, tal vez no le tenía miedo a un proyecto de 20.000 metros cuadrados, pero no tenía idea de lo que era manejar una empresa. Y yo creo que por ahí han estado mis mayores desafíos hasta el día de hoy. De alguna manera salirte de lo técnico y intentar ser de un área más industrial, aprender a obtener los clientes, a atraer clientes, a retener clientes, a manejar un proyecto, a trabajar habilidades blandas en esas relaciones. Hoy en día, de hecho, lo que menos hago es diseñar. Así que por ahí yo creo que van las cosas que en el fondo, si bien me motivé por un área técnica, claramente y por una motivación tal vez de un techo que tiene que ver con sueldos, que tiene que ver con aspiraciones, le pierdes un poco el hilo y te concentras en un punto que te está doliendo y te molesta personalmente, pero le pierdes la visión global a lo que significa tener una empresa y estar en un área tan técnica y tan relevante como es la ingeniería estructural.
Por lo tanto, todos mis desafíos después se volcaron en eso, en armar una empresa de este rubro, de todo lo que se ha escuchado hoy día, de temas de seguros, de temas contractuales, aprender de todo eso, aprender de finanzas, aprender de administración, aprender de habilidades blandas con la gente, con las personas, con empleados que vienen, pero lo que decía Mariana al inicio, retener ciertas personas, ciertas habilidades. Por lo tanto, el mundo empresarial es mucho más grande. Y por ahí yo creo que me queda mucho por recorrer, mucho por aprender. Y ahí la invitación es a ser más abiertos entre los distintos colegas, a compartir experiencias. Eso yo creo que es un poco lo que nos falta también. Somos más cerrados los ingenieros estructurales. Gracias, Jorge. Bueno, Jorge fue un excelente ayudante, lo formé, creció toda su carrera y sí emprendió solo y me siento muy orgullosa. Así que yo creo que es parte de lo que hemos hablado las personas anteriores, José y los demás, un poco hacer la carrera. Eso es, el plan de carrera. Esta pregunta es para Iván, que es el otro extremo a lo mejor de los invitados que tenemos acá. Así que la pregunta es, a lo largo de tu trayectoria como ingeniero, ¿qué cambios significativos has observado en los desafíos que enfrenta la profesión? ¿Cuáles consideras los más relevantes y cómo han impactado tu trabajo? Porque ya llevas muchos años de experiencia. Sí. ¿No era necesario? Bueno, yo tengo poquitos menos que él. ¿Se escucha? Sí. No, llevo muchos años. Yo empecé a trabajar, salí de la universidad, me puse a trabajar en el año 87. Era otro mundo. O sea, veamos, Pinochet, no había contrato, cobraba mis horas. Cuando salía de vacaciones, no hay hora, no hay plata. No había un computador en la oficina. Se trabajaba, se dibujaba con tablero y tinta. Otro mundo, es completamente distinto. Y los cambios empezaron a sucederse rápidamente. O sea, claramente, el primer cambio importante, bueno, yo entré a trabajar, lo primero que hice, lobby para comprar un computador en la oficina. Compramos un computador, se demoraba de un día para el siguiente en correr una losa cuadrada cortada en 8x8 elementos finitos. Entonces, el primer cambio para mí fue más o menos natural, empezar a usar computadores. Obviamente no modelábamos los edificios, los mandábamos a la oficina de IEC, ¿no es cierto?, donde Yendman. Al poco tiempo llegaron el dibujo en computador, llegó AutoCAD, que uno podría haber pensado, con todos estos cambios la pega va a ser más fácil, más rápida. No, nunca es más fácil y nunca es más rápida. El universo se encarga de equilibrar las cosas. Cuando yo partí trabajando, las losas eran todas rectangulares. Y si a algún arquitecto se le ocurría hacer una losa en L, un living comedor, yo le tiraba una viga, la partía en 2 rectángulos y se acabó. Entonces, llegó el dibujo en AutoCAD. Llegó después el dibujo en 3D. Llegó el ETABS, donde todos empezamos a modelar nuestros edificios. Todo requería cambios de procedimientos, cambios de cultura de oficina, una capacitación permanente. La gente salía de la universidad, entraba a trabajar y a los pocos años estaba trabajando con programas distintos, situaciones distintas, en condiciones muy diferentes. Después nos pilló la pandemia prácticamente desapareció el papel, empezó el trabajo remoto, entonces he vivido muchos cambios. Entré a trabajar yo, como decía, el año 87, después de la crisis económica del 82, que fue muy larga, y igual que siempre uno piensa que esas cosas de la historia, esas crisis de años, nunca se van a volver a producir, y estamos metidos de nuevo en una crisis larga. Y ahora yo creo que lo que viene ahora son los cambios más importantes que van a sufrir las oficinas de ingeniería. Hay varias situaciones. Está la presión de costos, siempre ha existido. O sea, siempre hemos querido funcionar a los mínimos costos.
hacer un trabajo bueno, pero con costos controlados, esa presión hoy día es más grande. De hecho, las oficinas del área inmobiliaria, nuestra meta hoy día es prácticamente sobrevivir hasta que vuelva la pega de nuevo. Y el día que vuelva va a ser distinto. Va a ser distinto porque hay menos capacidad instalada de ingeniería en este momento en Chile. Las oficinas todas se han achicado. No va a ser fácil reponerla. Y mi experiencia es que el ingeniero estructural duro, cuando deja el rubro, no vuelve más. No he visto mucha gente que vaya y vuelva. La ingeniería dura es como, tiene puerta de salida nomás. Hay menos ingenieros interesados en estudiar ingeniería civil estructural porque las perspectivas económicas se ven mejores en otras áreas de la ingeniería. Entonces el desafío ahora es, cuando volvamos a tener un volumen importante de pega, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Y no nos queda otra que aumentar la productividad. Siempre se habla de la productividad, pero ahora nos llegó la hora porque con una cantidad limitada de ingenieros y una cantidad creciente de proyectos que algún día va a llegar, vamos a tener que funcionar distinto. Yo creo que la inteligencia artificial está muy en pañales todavía, pero vamos a tener que, por necesidad, implementarla. Bueno, otra cosa que he visto es que los cambios se hacen por necesidad. No es que uno... Es como las reparaciones que decía Filipo, no es muy preventivo. Todos vimos el Revit venía a venir y el BIM hace no sé cuántos años, pero hasta que el cliente no me dijo, oye, Revit o no hay pega, hubo que empezar a hacerlo. Y la inteligencia artificial yo creo que vamos a estar obligados a usarla y a hacer los procesos mucho más eficientes. El control de costos, que siempre ha sido tema, para mí es el tema del futuro. Y eso significa que, lo que siempre ha sido mi filosofía, que el ingeniero tiene que ocupar sus horas en pegas que realmente son de ingeniería. Que cuando uno esté haciendo algo y te pregunte, oye, ¿tú fuiste a la universidad, estudiaste 6 años para esto? Uno diga, sí, para esto. Para pensar, para tomar decisiones. Si estoy chequeando si el FI 16 que cambió por FI 18, ¿realmente lo cambiaron? No necesito 6 años de ingeniería para ver que me cambiaron el fierro. Hay un montón de cosas rutinarias que se hacen en oficina que van a tener que cambiar. El recurso escaso es el ingeniero pensante que toma decisiones. Y esa va a ser nuestra labor a futuro. Pensar, tomar decisiones y el trabajo sencillo, el picadillo, que lo haga un computador. Antes lo hacía un ayudante. Contrataba a un cabro joven y lo poníamos a hacer las pegas fome. No creo que se pueda hacer eso ahora. No, está difícil. No hay mucha gente dispuesta a hacer pegas fome y no hay mucha gente dispuesta a ser ingeniero en general. O sea, se viene... El día que vuelva la pega vamos a vernos enfrentados a una realidad muy distinta a la que hemos vivido. Eso sería. Bueno, Rodrigo, la verdad es que creo que algo que ha dado vuelta harto es qué vamos a hacer con las generaciones nuevas. Entonces, cuando estábamos pensando con la Marianne sobre los panelistas, salió tu nombre y dijimos, pucha, ¿quién mejor que él, que está encima súper actualizado, ahí salió harto en la noticia, está bien famoso. Entonces, es una mirada desde el mundo académico. Básicamente son varias preguntas. Un poco, la primera que te queríamos hacer era, ¿cómo evalúas la formación de las nuevas generaciones de ingenieros estructurales? Si consideras que existe una brecha entre la formación académica y la práctica profesional, ¿y qué propuestas tendrías desde la mirada, digamos, de la docencia para fortalecer este vínculo entre la empresa y que en el fondo sean más jóvenes que se motiven por seguir la ingeniería estructural? A ver, son varias consultas, digamos, es bien amplio y están todas relacionadas, digamos. Con respecto a la formación, yo creo que nosotros
nosotros vamos en nuestro auto, ¿cierto? Cuando uno hace cierta cosa, uno va en su auto y a los que están afuera lo mira de una manera diferente. Uno, cuando ustedes mismos lo han hablado, digamos, las personas previas, que hay evolución, digamos, en el desarrollo de proyectos de ingeniería. Y uno tiene una visión en general de que la academia es algo más bien estático. Uno siempre piensa que la formación de las personas es algo que no cambia en el tiempo, ¿ya? Uno tiene un concepto de universidad como algo de formación, y uno piensa muchas veces que eso no debería cambiar, ¿ya? Y esa es la mirada que uno tiene cuando está desarrollando las cosas. Y muchas veces uno es crítico de que la gente llega menos capacitada, ¿ya? Lo que pasa es que la universidad también tiene que evolucionar. Y la universidad está evolucionando significativamente en los últimos años. Y en ese sentido, la formación que reciben los ingenieros estructurales en nuestro país y también en otros países que han pasado este tema años antes que nosotros, es que la formación es más genérica. Ya no hay una formación tan especializada del ingeniero estructural que tiene muchos cursos específicos asociados al diseño, asociados a los proyectos. Eso ya ha cambiado, digamos. La mayoría de los que estamos acá probablemente tuvimos carreras de ingeniería civil con una duración nominal de 6 años, una duración probablemente real que era de 8,5, 9 años. Actualmente la mayor parte de las universidades tienen carreras de ingeniería civil de 5 años, ¿ya? Y agregando también una formación, digamos, amplia, ¿de acuerdo? No tan especializada y más amplia. Por lo tanto, ahí se abren distintas cosas, digamos, porque muchas veces la formación de la universidad también está asociada a que le da la flexibilidad que el alumno pueda desarrollar las habilidades que él desee, ¿ya? No tan específico, por ejemplo, solamente en ingeniería estructural, sino que también pueda formarse en cosas de computación, en cosas de ingeniería eléctrica, un complemento. Y eso significa que hay ciertos desafíos, lógicamente, pero a la vez también hay oportunidades, que está asociado a lo que decían en unos momentos atrás. Hay oportunidades asociadas a que tenemos gente joven que tiene otra formación que puede ser un buen complemento, ¿ya? Pero hay que guiarlo bien en esa etapa, que ahora implica un mayor costo, ¿cierto? Una inversión ahora para la empresa, que probablemente en los primeros años de desarrollo de esa persona dentro del mundo profesional, la empresa tiene un rol, digamos, de inversión mayor que el que tenía actualmente, porque ya la persona no llega tan formada como llegaba antiguamente, ¿ya? Pero esa persona también tiene otras capacidades que podemos explotar, ¿ya? Y en ese sentido, la gente joven es llamativo de repente la capacidad que tiene para trabajar con las nuevas tecnologías. Y ahí, como ingenieros estructurales en las oficinas, también hay una oportunidad importante para poder combinar, digamos, ese desarrollo que necesitamos, ese delta, quizás darles a los alumnos, digamos, recién titulados, con esas nuevas capacidades que ellos traen formativas también de la universidad. Pero, lógicamente, la formación ha cambiado mucho en el tiempo. En ese sentido, digamos, también como está planteada, digamos, la profesión de la ingeniería acá en Chile, también surgen algunas interrogantes con respecto a las responsabilidades. La gente que actualmente sale de carrera de ingeniería que duran 5 años, que yo creo que incluso van a ir bajando con el tiempo, ¿esa gente está capacitada para asumir la responsabilidad, por ejemplo, de firmar planos estructurales? ¿Tenemos que migrar eventualmente hacia un modelo más similar a lo que tiene en Estados Unidos, de que la persona que sale, digamos, de la universidad necesita complementar su formación con experiencia, eventualmente con exámenes, para que pueda asumir la responsabilidad? Y esas son preguntas que nosotros también tenemos que hacernos como gremio, porque es responsabilidad nuestra también, ¿de acuerdo? Con respecto a la brecha, más que la formación académica, yo quisiera plantear la brecha que existe entre la academia y la práctica profesional. No solamente entre la formación académica, sino que entre la academia y la práctica profesional, que es algo completamente diferente. Aquí yo estoy en desventaja, pues soy el único, digamos, académico, hay 2 personas del mundo inmobiliario, 2 personas del mundo industrial, y si vemos la gente que está participando en general de las actividades de índole más profesional, que viven mayormente en el mundo académico, cada día es más limitado, ¿ya? Entonces, más que la brecha actual, yo creo que lo que es más importante de analizar es cómo esto va a evolucionar, cuál es la tendencia de esta brecha. Y en ese sentido, digamos, mi análisis no es tan alentador, porque el mundo académico ha tenido un giro muy importante, y es cosa de ver la gente que participa, como les decía, en las actividades de un índole profesional. Antiguamente había referentes muy connotados, muy respetados dentro de la práctica profesional que pertenecían, ¿cierto?, al mundo académico. Eso se ha ido diluyendo con el tiempo, ¿de acuerdo? Y es porque los focos, los intereses están divergiendo, ¿de acuerdo? Y ahí lo asocio un poco con la última pregunta también, para no extenderme tanto,
es qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Porque yo creo que hay un complemento muy importante y sinergias muy importantes que desarrollar entre el mundo académico y el mundo privado, digamos, de ingeniería práctica. Por ejemplo, los temas tecnológicos, los que tienen que, digamos, liderar esos cambios tecnológicos, probar que los cambios tecnológicos sean los adecuados, entender todo lo que está detrás de esos cambios, es responsabilidad del mundo académico, ¿ya? Porque todas esas pruebas, aquí no nos podemos equivocar, ¿de acuerdo? Porque hay responsabilidad con la gente, hay responsabilidad con la sociedad muy importante. Pero dentro del mundo académico nuestra responsabilidad es desarrollar y probar que las cosas funcionen bien, ¿de acuerdo? Y después traspasar, hacer transferencia tecnológica junto con las empresas, junto con el mundo privado y con la ingeniería. Y ahí yo creo que está uno de los principales desafíos, digamos, de ver cómo podemos trabajar en conjunto, ¿de acuerdo? Y ahí yo creo que básicamente hay que hacer la invitación al mundo académico, porque el mundo académico probablemente no va a venir. Ese es mi análisis en este momento. El mundo académico en este momento tiene otro objetivo, otros intereses que son más cortoplacistas, digamos, básicamente por cómo se les mide en la actualidad. Pero hay que hacer la invitación porque hay gente que sí está interesada en participar, ¿de acuerdo? Muchas gracias, muchas gracias. Ya. Pregunta para Filipo. Estaba al lado mío, no servía un solo micrófono. Filipo, has sido un referente en la divulgación de la ingeniería y en generar comunidad entre los distintos actores, y no solo en el área minera. Y, por lo tanto, ¿qué estrategias consideras más efectivas para comunicar el valor de nuestra profesión a la sociedad y a las nuevas generaciones? ¿Y cómo podemos hacer que la ingeniería impacte positivamente en nuestro entorno? Bien amplia la pregunta. Sí. A ver, desde chico me ha gustado articular. No solo en minería, sino que, bueno, los que me conocen hace más tiempo, he organizado algún par de cosas fuera de la pega. Matrimonios, bautizos, intervención urbana. Sí, hay un par de historias por ahí. Bueno, eso se conectó con mi pasión, que yo tenía habilidad para los números. Chile, país más sísmico del mundo, primer productor minero, y terminé como estructural en minería. ¿Cómo incentivar a los más jóvenes? Yo ahí lo que les diría es busquen, aprendan a reconocer sus propias historias. Yo, de los que están acá o de los colegas que trabajan en este rubro, prácticamente son todos unos apasionados por su pega. Lo que pasa es que no están muy conscientes de eso. Y cuando yo los invito a que miren su historia, miren su pasión, qué es lo que les gusta hacer y traten de encontrar ese propósito, ese motor que tienen adentro. Si hay algo que los motiva a levantarse todos los días, ir a trabajar a la oficina y pasar por esa parte fome, ¿cuánto era? Que hay que hacer al principio. Y mostrarle a las generaciones más jóvenes ese propósito, mostrarle ese motor, mostrarle que ustedes hay algo que los motiva a ir a trabajar y a hacer diseño. Nosotros me estaba acordando de cuando nos hicimos la pregunta cómo crear o cómo incentivar la participación de las niñas en etapa escolar en Ingeniosa, cuando encontramos Ingeniosa en el subcomité de mujeres, en esos primeros años cuando se trabajó en avanzar en la participación femenina en la asociación, hicimos un poco eso. Nos hicimos la pregunta que buscamos cómo le transmitíamos a estas niñas en edad escolar, cómo les incentivábamos a trabajar o a incorporarse al mundo de la ingeniería. Y lo que se hizo fue mostrarle que los lugares donde juegan, estudian o duermen son y serán calculados por mujeres. Y en ese tiempo se les mostró, se preparó un video que era bonito, no lo logré encontrar, sí, pusieron el video al almuerzo, donde se les mostraba obras emblemáticas y se asociaba al rostro de una colega. Entonces, Costanera Center, trabajo en Perú, el Muelle Vergara con la Carolina, y en el fondo las niñitas que veían tan lejano este mundo de la ingeniería, al colocarle rostro mujer a los diseños, se generó ese primer puente, para mostrar que hay un propósito, que hay una pasión. Y me preguntan, ¿cómo seguir incentivando? Ya
recorrimos ese camino y habría que seguir avanzando en ese tema. Yo fui director durante 10 años acá en la asociación, agradezco mucho todo lo que hicimos, todas las voluntades que logramos aglutinar. Como se mencionó, la participación, el hacer crecer la participación femenina, haber creado los cursos y haber tenido el respaldo de Daniela y Carmen Luz, que andan por ahí, de cada locura que se nos ocurría. Siempre estuvieron dispuestas a sumarse a cada idea. Y nada, yo los invito a aprender a reconocer sus propias historias. Una vez que reconozcan sus propias historias, van a poder incentivar a los más chicos a seguir su camino. Y nos queda la pregunta para Miguel. Miguel, ¿qué servicios especializados dentro del área de proyectos industriales crees que podemos ofrecer desde la experiencia chilena a otros mercados? Esa es una. Y preguntarte también si lo estábamos haciendo y si tenemos la tecnología como poder exportar. Ya. Creo que podemos dividir esa respuesta o la respuesta a esa pregunta en 2 etapas. Hay una etapa bien clara, te voy a robar la mitad de tu diapositiva, varios conceptos, etcétera, que tú dijiste, los tuyos. Sí. Filipo habló mucho de qué es lo que más hacemos, ¿ya? Y en general, ¿qué hacemos? Minería pesada, cobre, minería no metálica, litio, celulosas y infraestructura portuaria para sacar los minerales, ¿no es cierto? Esa parte ya la exportamos. Justo estaba hablando con Alejandro Pedemonte. Bueno, él participa, por ejemplo, la experiencia chilena en celulosas. Él hoy día la comparte en proyectos en Brasil, Paraguay, etc. O sea, esa mirada ya existe. La práctica chilena en diseño industrial de obra, infraestructura minera pesada, cobre, es lo que Filipo planteaba respecto de lo que se está haciendo hoy día en Perú, o se empezó a hacer hace unos años, pero hay una participación importante de la experiencia chilena en aquello. Ni hablar del litio. Básicamente los grandes proyectos de litio que se están desarrollando actualmente en Argentina o que se han desarrollado hoy en Bolivia cuentan con una participación de la ingeniería chilena particularmente importante. Por lo tanto, ¿ya hemos hecho exportación de know-how? Claro que sí. ¿Para qué hablar del terremoto? ¿Ah? El terremoto, sin duda, somos de los pocos lugares en el mundo que tiene un nivel de intensidad sísmica como la nuestra con el nivel de minería o de industria pesada que nosotros tenemos. Por lo tanto, ahí hay una cosa que hemos exportado, que es el concepto de mirar las estructuras de manera distinta. No es común en los países sísmicos tener 2 normas sísmicas, por ejemplo. Una que tenga propósitos de diseño urbano habitacional y otra que tenga propósitos de diseño industrial. Hay muchos que, por ahí está Ian, se van a enojar, que hablan de que la 2369 va desde la fábrica de mermeladas hasta la industria minera. Eso es cierto, pero nace con una vocación esencialmente minera, ¿ya? Esa mirada distinta, en donde el objetivo de desempeño de ese tipo de infraestructura es distinto, es un concepto que me atrevería a decir que gracias a Elías Arce nace aquí. Y cuando tiempo atrás con Rodrigo, Ian y Jorge viajamos a Guatemala, le planteamos esta mirada de la industria chilena o la mirada del diseño sísmico desde la perspectiva industrial, y a ellos les hacía todo sentido. Por lo tanto, eso también es algo que se ha exportado con los años. El concepto de la 2369 es bien recibido en muchas partes. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora que eventualmente sí vamos a poder exportar? De nuevo, te robo algo. Hoy día la ingeniería estructural ya no es suficiente el decir esta estructura cumple o no cumple norma. ¿Ya? Cuando a nosotros se nos preguntaba, ¿el proyecto es bueno o el proyecto es malo? No es bueno porque cumple norma. Eso no es suficiente. Eso es una mirada muy estructural, pero eso al tomador de decisiones básicamente no le dice nada, ¿ya? Entonces, o le dirá ciertas cosas con respecto al CAPEX, pero no necesariamente con respecto al OPEX, ya que es lo que planteaba Filipo. Entonces, hoy día, hace unos años atrás, en Estados Unidos, se empieza a desarrollar una metodología que es la ingeniería sísmica basada en desempeño, que tiene propósitos totalmente distintos a los industriales. Es una definición que va, o una mirada que nace con otro propósito, pero que entra muy bien en el mundo industrial. ¿Cuál es la idea de esta metodología? Es tratar de darle al tomador de decisiones información más valiosa para efectivamente tomar las decisiones. ¿Qué pasa si es que yo tomo la decisión de reforzar hoy día y no cuando ya esté cerca del colapso? ¿Cuál es el costo asociado a eso? Bueno, ¿qué es lo que gano en la vida útil? ¿Ya? Eso que nace con propósitos esencialmente de edificación urbana tiene serias barreras que tiene que superar producto de la realidad propia del mundo urbano. ¿Cuál es esta? Quien construye
lo único que quiere es vender su estructura y por lo tanto lo único que quiere es despegarse de ella. ¿Ya? No le importa probablemente qué es lo que va a pasar más adelante. Quien maneja la estructura industrial, por el contrario, o la planta industrial, va a ser el dueño de aquí a los 50, 60, 70 años siguientes. Por lo tanto, para él es súper importante saber si le conviene invertir hoy día, en 3 años, en 20 años, reforzar hoy día, reforzar después, ser reactivo, etc. Eso, hoy día, como estructurales en general, no lo podemos responder. Hoy día. Pero ya en Chile, que es uno de los países pioneros en la zona, ya estamos empezando a hacer ese tipo de proyectos. Tiempo atrás, junto con Rodrigo, nos tocaba estudiar un proyecto que era básicamente, ¿qué me conviene? ¿Reforzar un cargador o eventualmente construir un muelle? Ahora, ¿cómo respondo eso? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de dejar de producir? Esa es la pregunta que hoy día nosotros tenemos que tratar de responder. Eventualmente, ¿cuál es el costo que significa el dejar de producir? Eso lo estamos haciendo. Lo estamos implementando y, en general, desde una perspectiva mucho más práctica, también lo que plantea Rodrigo, esto de acercar la academia con la profesión, hoy día cada vez más en Chile gente se está capacitando en esto. Hoy día tenemos programas en las universidades chilenas que me atrevería a decir que son únicos en el mundo respecto de este concepto. Es decir, dejar esto de estar en la luna con grandes análisis particularmente complejos y tratar de llevarlo a implementación práctica en proyectos. Eso se está haciendo aquí y probablemente es muy probable, quiero decir, que eso en el futuro nosotros también lo podamos empezar a exportar. Y ni hablar de la rehabilitación. La experiencia que vamos a adquirir, o que ya hace tiempo estamos trabajando en refuerzo, en monitoreo, en cosas tan simples como cómo levantar una planta. No hay planos, como decía don Ramón. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo estimo el peso de un determinado equipo? ¿Cómo veo los espesores efectivos que tengo del cargador que eventualmente puede colapsar? Que Filipo mostró 2, pero han sido bastante más que 2. Esa experiencia de monitoreo, está Fernando por ahí, ¿qué más importante que el monitoreo para eventualmente conocer la salud estructural? ¿Qué más importante que un buen levantamiento? ¿Qué tan importante que enseñar a los ingenieros que una estructura construida tiene un comportamiento totalmente distinto a una estructura que estamos diseñando? ¿Ya? Todo ese conocimiento que eventualmente estamos adquiriendo y que ya tenemos bastante en el cuerpo, es algo que probablemente también vamos a empezar a exportar prontamente. Eso. Bueno, voy a preguntar aquí a Francisco, creo que estamos en la hora, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Fantástico. Entonces, 2 minutos, no, 30 segundos para cada uno, por favor. Y una pregunta para todos. Respecto de los distintos temas que se han tratado hoy en el Congreso, ¿cuál creen ustedes que es el más relevante de abordar? Ya sea desde el gremio o en forma personal, para lograr impulsar un crecimiento sostenido de nuestras capacidades, de nuestro aporte a la sociedad y de un reconocimiento justo a nuestra labor. Es larga, de nuevo. Los distintos temas, ¿cuál les parece más relevante de abordar? Ya sea en forma como gremio o personal. Dejémoslo en eso. No, pero la mía es rápida. ¿Sí? Mantenimiento y rehabilitación estructural. Sí. Ese es el tema. Por lo menos donde estoy comprometido. Difícil. Me afirmo más en lo que dijo Iván. Acercar a la academia a nuestro rubro y trabajar la parte normativa, creo yo. Tenemos, sobre todo en la parte, lo mismo que le está pasando a la minería, yo creo que la parte habitacional lo va a empezar a sufrir. Ya se está viendo el cambio de uso de edificaciones, el mantener activos edificaciones antiguas, 1900, 1950, son cosas que se están viendo, que se están empezando a hacer. Yo creo que por ahí eso son áreas que tenemos que reforzar. Reencantar a la juventud, en que la ingeniería estructural es particularmente importante. Vincular, estoy aquí absolutamente de acuerdo con Rodrigo, vincular a la academia con la profesión, pero con la ingeniería o la profesión de la ingeniería que se desarrolla en Chile. No hacer investigación para lo que eventualmente se va a construir afuera, porque eventualmente ahí se va a publicar el paper. No, por el contrario, hacer investigación enfocada a lo que hacemos en Chile. Se tiene que hacer de todo, pero también no hay que olvidarse de lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros tenemos una realidad que es particularmente distinta a lo que tenemos afuera, o a lo que existe afuera. Por lo tanto, creo que también eso tenemos que generar lazos y puentes más fuertes que lo que hoy día existen. A ver, de los temas que vimos hoy, yo creo que uno que no se ha implementado mucho en el área habitacional es el tema de la mantención de los edificios. A mí me tocó yo fui a México después del último terremoto grande, ya cuando fue
2007, quedé espantado. O sea, la cultura ya es, si no se cayó, debe estar bueno. Pero después viene otro terremoto y se vuelven a caer unos edificios que yo creo que si se los muestro a un alumno de tercer año de universidad y le digo, oye, ¿esto se va a caer por un terremoto? Me habría dicho que sí. Vi allá, bueno, aquí tenemos otro ojo estructural, un edificio mal estructurado, esos edificios que son palafitos, puras patitas así, que tienen como la pura caja de ascensor que baja, aquí en Chile no existen, ¿no es cierto? Pero sí hay edificios bastante deficientes en Chile que no me gustaría estar ahí para el próximo terremoto. Y nadie se está preocupando, nadie está preocupando. Y en algún momento, bueno, las sociedades no se preocupan cuando llegan a un cierto nivel de desarrollo. Es un tema que está dormido ahí y que creo que debiéramos enfrentarlo tal como en la minería se hizo una necesidad. En la parte habitacional yo creo que también ahí va a haber que preocuparse. Yo voy a ser bien breve. Yo creo que el desafío viene en incorporar, digamos, yo diría que de forma precisa, adecuada y responsable las nuevas tecnologías. Yo creo que ahí tenemos un desafío bien grande, porque la tecnología actualmente avanza muy rápido y la implementación tiene que hacerse de forma adecuada. Sí, oye, les queremos agradecer a todos. Creo que fue un panel bien variado con distintas cosas y nada, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a Rodrigo Astroza, Filipo Correa, Miguel Medalla, Jorge Tovar, Iván Repic, Gonzalo San Martín y a nuestra vicepresidenta Marianne Kuffer. Sin duda nos han dejado importantes reflexiones y análisis para avanzar en nuestra disciplina. Antes de finalizar esta jornada, los invitamos a contestar la encuesta del Congreso, escaneando el QR que se está proyectando en pantalla. Que se proyectará en pantalla. En cualquier... Ahí está. Ahora sí. Mientras la responden, les reitero que a las 17:30 horas esperamos en el lobby del hotel a quienes se inscribieron en la visita guiada al MUT para dirigirnos caminando al lugar. A las 20 horas los esperamos en el foyer del Salón Ritz-Carlton A para disfrutar de un cóctel, luego a la cena de camaradería y premiación del ingeniero del año 2024. Antes de finalizar con el Congreso Anual Actualidad en Diseño y Gestión de Ingeniería Estructural, invitamos a nuestra presidenta Francisca Pedraza a entregarnos unas palabras finales. Estamos llegando al final de nuestras exposiciones y charlas. Nos quedan ahora un par de actividades muy entretenidas, que son en el fondo la visita al MUT y mañana la visita al CETEC. Por favor, los que no se hayan inscrito y estén entusiasmados con conocer ese espacio, siéntanse con la libertad de llegar mañana a las 11 de la mañana en el CETEC, que básicamente nos vamos a juntar ahí, vamos a conocer este espacio donde se están generando estas actividades de crecimiento tecnológico, así que quedan todos muy invitados a participar. Hoy día hemos tenido una jornada muy interesante en la cual hemos pasado por las tendencias de lo que son nuestros desafíos, ¿cierto? Como oficinas de cálculo, como ingenieros, hemos efectivamente visto la importancia de entender que como marco legal tenemos desafíos como profesionales, que la normativa que estamos siempre preocupados de desarrollar, ¿cierto? E ir innovando y mejorando nuestra calidad, no solo nos da un marco de trabajo, sino que también nos da un marco legal de procedimiento. Y creo que hay algo que también nosotros hemos tratado como AICE de entregarles durante estos últimos años, y es esta mirada en torno a la economía circular, a la sostenibilidad, y entender que el mundo está cambiando. La colaboración es parte de nuestro día a día, el entender que el mundo académico y privado y público, que tal vez no está tan presente el día de hoy, pero que efectivamente sí es parte de nuestro día a día,
como ingenieros civiles estructurales, tenemos que ser capaces de generar esos nexos y de crecer en conjunto. Lo que han dicho en este resumen, creo que todo es súper valioso y estamos todos llamados a crecer en conjunto. O sea, el día de hoy ya no existe una oficina de ingeniería, existe la ingeniería estructural chilena que nosotros tenemos que ver cómo la hacemos crecer y está en manos de todos nosotros seguir haciendo que crezca día a día en calidad, manteniendo lo que ha sido la calidad de la ingeniería chilena, y tenemos desafíos enormes. O sea, yo creo que seguir creciendo juntos en este momento en que el mundo necesita que los ingenieros, que somos personas que nos gusta trabajar, que nos entretiene esta profesión y el generar desafíos y el resolverlos, somos personas que somos necesarias. Entonces, no perdamos ese valor, entreguémoslo y sumemos a las nuevas generaciones a seguir creciendo juntos y seguir creciendo juntos con AIC. Muchas gracias por haber venido hoy. Instantes y por supuesto mañana los inscritos nos encontramos en el Parque CETEC a las 11 horas. Muchas gracias por su asistencia.